Mi trabajo de toda la vida, y el trabajo de mi padre y del padre de él antes que él, era garantizar la pureza de la palabra a bordo del Goliat, nuestro hogar durante 500 años. Ese trabajo era un asunto de tinta y sustituto de vitela, de proteger contra la decadencia del texto y la corrupción del significado. Soy Owen, guardián del canon para la secta de la palabra final, la fe que había guiado a nuestro pueblo a través de generaciones de oscuridad entre las estrellas. Toda mi existencia había sido una preparación para este día, el día en que pondríamos pie en Imargo, la página final. Nuestra fe nos enseñaba que el viaje era una gran redacción, un proceso de edición divino para purificar a la humanidad, para la creación final del arquitecto. El Goliat era el crisol. Imargo era la recompensa. Yo creía esto, no con la simple convicción emocional de los trabajadores del sector de armazón, ni con el reticente servicio lipístico de los ingenieros del sector de funciones. Lo creía como un hombre cree en la integridad de una frase perfectamente estructurada. Era lógico, era ordenado, era verdad. Cuando la nave de descenso se posó, no hubo una gran celebración. El cielo abierto arriba era un concepto que nuestro pueblo no había conocido por 20 generaciones. Para la mayoría, su infinitud era una fuente de quieta ansiedad, una vasta vacuidad donde debería haber un techo. Habíamos intercambiado la familiar vibración de baja frecuencia del soporte vital de la nave por un silencio que se sentía inquietantemente vacío. Desde la ventanilla, observé a nuestra gente desembarcar, sus movimientos vacilantes en el terreno gris y blando. Damon, nuestro jefe de seguridad, ya gritaba órdenes, su voz una intrusión áspera. Él veía el mundo como un sistema a controlar. Yo lo veía como un texto a leer. La superficie del planeta era exactamente como la telemetría final de la sonda había sugerido. Una vasta y lisa extensión, sin características de material gris plateado. Estaba a temperatura ambiente al tacto, sin aroma y sin textura. En los textos sagrados se le llamaba la arcilla primordial, un verdadero lienzo en blanco esperando la mano del arquitecto. Descendí por la rampa el último, mis formales túnicas de escriba, sintiéndose pesadas en la gravedad completa del planeta. Mi cuerpo, moldeado por una vida inclinado sobre atriles, protestó con un dolor sordo en la espalda. Apreté el estuche ceremonial del pergamino en mi mano. Mi acólito Caleb me esperaba al final de la rampa. Sus ojos, siempre desorbitados por una intensidad febril, escudriñaban el horizonte. Era un chico reclutado del sector laboral. Su piedad era tan feroz que a menudo rayaba en lo que yo consideraba una falta de disciplina. Ahora, enfrentado a un mundo entero, estaba prácticamente vibrando. «Maestro Owen», susurró, «está vacío, está preparado». Lo corregí con suavidad. Caminé más allá de él hasta quedar parado en el centro de lo que se convertiría en nuestro asentamiento. Primer desembarco. Me arrodillé, un acto de ritual, no de comodidad. Puse mi mano derecha sobre la arcilla. Los dedos de esa mano, desde la punta hasta el segundo nudillo, están teñidos de un azul grisáceo por una vida mezclando y aplicando tinta. Son las herramientas de mi oficio, una marca de mi estación. Esperaba sentir algo, una resonancia, una corriente de intención divina. No sentí nada excepto una extraña neutralidad cedible. Abrí el estuche del pergamino y comencé el primer derecho, recitando los versos de la llegada. Las palabras, pronunciadas en el aire enrarecido, parecieron caer planas, tragadas por el silencio. Este era el momento que había ensayado en mi mente durante 2 décadas. Este era el cumplimiento de la profecía. Sin embargo, una disonancia silenciosa ya había echado raíces dentro de mí. Una sola nota desafinada en una sinfonía que me habían asegurado sería perfecta. Al caer el crepúsculo, comenzó. El cielo, que había sido de un azul pálido uniforme,
Se desgarró con franjas de un dorado violento y un púrpura amoratado. Los colonos, apiñados cerca de las prefabricadas que se irradiaban desde nuestro módulo de descenso, soltaron un colectivo jadeo. Entrecerré los ojos, mis ojos acostumbrados a la tenue luz de los archivos, intentando descifrar lo que estaba viendo. Mi mente se aferraba a las escrituras, a la elegante arquitectura del canon que había pasado mi vida manteniendo. Esta no era la llegada que prometía para la página final. Las profecías que detallaban este primer contacto eran precisas, libres del tosco antropomorfismo de las religiones olvidadas. Nos enseñaron a esperar guardianes celestiales, ángeles, no como hombres alados, sino como seres de geometría perfecta entrelazada. Sus voces, un puro tono musical, que era el sonido de la razón divina misma. Sus adversarios, los tentadores abisales, debían ser susurros sin forma, contradicciones en la lógica, sombras que se doblaban incorrectamente. Una batalla del orden puro contra el caos puro. Lo que apareció en los cielos era una blasfemia. De la luz dorada emergieron cosas que podrían haber sido ángeles. Tenían alas, sí, pero alas hechas de tendones harapientos y carne desprendiéndose, estiradas de manera tortuosa sobre armazones de hueso que se movían con un movimiento húmedo y chirriante. Sus cuerpos eran monstruosamente humanos, gritando sin sonido. De los desgarros púrpura surgieron los demonios, cosas de alquitrán negro, burbujeante, y huesos hechos añicos, retorciéndose como en una agonía perpetua. Se encontraron en lo alto y comenzaron a desgarrarse mutuamente en un frenesí de carnicería celestial. Era una burla visceral de mis textos sagrados. Me quedé paralizado, el pergamino de la llegada aún apretado en mi mano. A mi alrededor, la gente lloraba, algunos rezaban, sus súplicas desesperadas e incoherentes. Caleb se había arrodillado, su rostro vuelto hacia el cielo, pero su expresión no era de terror, era de arrebatado asombro. Él veía una guerra santa, yo veía una broma cósmica escrita en sangre y vísceras. La oración en mi propia garganta murió y se convirtió en un nudo de carne fría. Mi pulgar y mi índice comenzaron a frotarse, un viejo hábito nervioso, imitando el movimiento de alisar una página que estaba arrugada más allá de toda reparación. Mi fe era una fortaleza construida con palabras, y acababa de ser testigo de cómo el universo usaba esas palabras para pintar un grafiti magnífico y horripilante en el cielo. La guerra en el cielo se desvaneció con la llegada del primer amanecer de Imargo, dejando atrás una atmósfera del color de un moretón fresco y un silencio cargado con el terror del día anterior. Los equipos de seguridad de Daemon hicieron cumplir un toque de queda estricto mientras patrullaban las hileras de refugios prefabricados. Nuestro nuevo mundo ya no era una página en blanco, era una página arruinada. Me había refugiado en el módulo asignado como mi scriptorium, una caja de plastile gris que había intentado santificar con el olor a tinta, y un solo texto antiguo abierto en un atril. Era un intento de orden en un universo que acababa de demostrar estar demente. Llamaron a la puerta, enderecé la espalda forzando una postura de calma erudita. «Adelante». Era un hombre llamado Laurian, un técnico de hidroponía del sector de Armazón. Era de complexión gruesa y baja estatura. Un hombre cuyas manos estaban callosas por generaciones de trabajo honesto, no teñidas con tinta. Se paró en la entrada retorciendo el dobladillo de su túnica, sus ojos fijos en el suelo. «Maestro Owen, perdóneme por molestarle. Sé que está meditando sobre lo que vimos. Es solo que... esto». Mostró su antebrazo izquierdo. «No duele. No quería molestar a los médicos. No con todo lo demás». Vi una mancha descolorida en la piel cerca de su muñeca. Un marrón moteado contra su pálida carne, no más grande que mi pulgar. Mi primer instinto fue el alivio. Un problema simple, terrenal. «Probablemente sea una reacción alérgica a algo en el aire, Laurian.
Estamos en un nuevo mundo. El cuerpo debe adaptarse. Eso pensé yo también, dijo, dando un paso vacilante. Pero mire. Le indiqué que se acercara, mi expresión paciente, sacerdotal. Él puso su brazo bajo la luz del panel. Me incliné, mi mente ya formando las palabras gentiles y tranquilizadoras que usaría para disipar su miedo. Pero entonces vi líneas finas como cabellos dentro de la decoloración, como venas de un pigmento más oscuro. Estaban estructuradas. Seguí la curva de una, el trazo descendente y marcado de otra. Las líneas formaban una letra. Era una réplica tridimensional perfecta de una A mayúscula del script del canon alto. Mi A, la que había perfeccionado durante una década, con un leve floreo hacia arriba al inicio de la pata izquierda y una barra transversal que se sentaba a una fracción más baja de lo que dictaba la tradición. Era tan única como una huella dactilar. Era mi firma, plasmada en tejido vivo. Un sabor a metal viejo llenó mi boca. El aire en la pequeña habitación se sintió viciado. Mi mano, la que había colocado en el brazo de Laurian para estabilizarlo, se sintió como la de un extraño. El mundo se redujo a ese pequeño parche de piel, al milagro grotesco de mi trabajo de toda la vida, floreciendo como un cáncer en la carne de este pobre hombre. Vi el orgullo que sentía por mi oficio, la arrogancia secreta que albergaba en mi corazón, y la vi hecha manifiesta como una plaga. Retiré mi mano y me enderecé. Forcé mi rostro a adoptar un manto de autoridad benigna. Hizo bien en traerme esto, Laurian. Es inusual, una señal de la atención del arquitecto en estos tiempos difíciles. La mentira era algo repugnante en mi lengua. Manténgalo cubierto, no hable de ello. Esperemos a que el plan del arquitecto se revele más claramente. Él me miró, su rostro simple y honesto inundado de alivio. Mi calma lo había calmado. Sí, maestro Owen. Gracias. Salió de la habitación hacia atrás y me quedé solo. Permanecí inmóvil durante un largo rato. Miré mi mano derecha, la mancha que me marcaba como guardián del canon. Por primera vez, no se sintió como un símbolo de mi oficio, sino como el residuo de un crimen. Había pasado 15 años de mi vida intentando limpiar el nombre de mi familia de la herejía paternista de mi bisabuelo. La creencia de que el arquitecto era solo un patrón cósmico sin pensamiento. Ahora me había convertido en el arquitecto de una plaga. Mi propia vanidad intelectual, su plano. El universo no solo era sin sentido, era malicioso. Y tenía un sentido de la ironía tan cruel que se sentía personal. Durante los siguientes 10 días viví una mentira. Mi rutina diaria, que una vez fue mi armadura contra el caos, se convirtió en la jaula que contenía mi pánico creciente. Me despertaba, comía, rezaba y trabajaba exactamente a la misma hora, mis acciones medidas, mi rostro, un velo cuidadosamente arreglado de piedad. Aconsejé al puñado de otros colonos que vinieron a mí con el parche del heraldo, como había comenzado a llamarlo en la privacidad de mis pensamientos. Les di el mismo consejo inútil que le di a Laurian. Era una prueba, una señal, un test de fe. Manténganlo cubierto. Sean pacientes. Recen, cada palabra se sentía como tragar vidrio. El secreto supuraba dentro de mí, aislándome más completamente que los 500 años en el vacío. La atmósfera del primer desembarco se agrió. El miedo era una fiebre de bajo grado que nadie reconocía, pero que todos sentían. Las conversaciones se detenían cuando te acercabas. La gente se apiñaba en pequeños grupos, lanzando miradas a sus vecinos, buscando señales. Las mangas largas se volvieron comunes, incluso en el clima templado. El horror era ya innegable, pero aún era privado, un secreto compartido que todos pretendíamos no guardar. La pretensión terminó el día 11. Una mujer llamada Delaine se desplomó en la plaza central,
a medio camino entre el módulo de descenso convertido en capilla y el bay de hidroponía. Un ataque, dijeron algunos al principio. El equipo de seguridad de Damon estuvo allí en segundos, formando un perímetro. Me llamaron. Mi presencia como autoridad espiritual aún era un ritual necesario. Me abrí paso entre la multitud reunida, mis túnicas de escriba abriendo el mar de colonos vestidos de gris. Vi a Delane en el suelo. No estaba teniendo un ataque. Arqueaba la espalda, su cuerpo mantenido en una curva rígida, sus articulaciones trabadas. Su túnica había sido rasgada en el hombro, y vi por qué. No era un parche, era un verso arrastrándose, un párrafo de texto sagrado en mi propia caligrafía distintiva. Se había extendido desde su cuello, cruzando su clavícula y bajando por su brazo. La piel ya no era piel. Era dura, inflexible, con la textura seca y pálida de vitela antigua. Las letras negras estaban en relieve, tridimensionales, como si la palabra misma se estuviera abriendo paso desde su interior. Sus movimientos eran rígidos, acompañados por el crujido seco de su propia carne endurecida contra la tela de su ropa. Damon se arrodilló a su lado, su rostro un retrato de disgusto controlado. No estaba viendo a una persona. Estaba viendo un riesgo biológico, una falla en su sistema. «Es un patógeno», le dijo a uno de sus subordinados. «Protocolos de cuarentena total. Llévenla a la bahía médica. Quiero aislados a todos los que hayan tenido contacto con ella». «Esto no es una enfermedad, jefe», dijo una voz. Era Caleb. Se había abierto paso entre la línea de guardias, sus ojos fijos en el cuerpo transformado de Delane. Donde Damon veía contagio, y yo veía una perversión horripilante de mi trabajo de toda la vida, mi acólito veía algo más. Su rostro estaba iluminado con una mirada de éxtasis profundo y maravillado. «No es una enfermedad», repitió, su voz resonando con una certeza que silenció a la multitud. Se arrodilló al otro lado de Delane, su expresión de puro asombro. «Es estigma. Es el cumplimiento de la escritura. La palabra se hizo carne. Está sucediendo ahora mismo, en nosotros. ¿Cómo es que ninguno de ustedes puede ver la gloria en esto?» Mi voz se quebró. «Caleb, no lo entiendes. Esto es una corrupción, una plaga que lleva la máscara de la escritura». Él finalmente se volvió para mirarme, y no había deferencia en sus ojos, solo una luz ardiente y lastimera. «No, maestro, usted es el que no entiende. El arquitecto no se está rehaciendo a su propia imagen, y su imagen es la palabra. Esto no es una plaga, es apoteosis». Las palabras se atascaron en mi garganta. «Esa es mi mano, Caleb. Mi trabajo. Lo están usando para crear este horror». La revelación que debería haberlo destrozado solo fortaleció su convicción. Sus ojos se abrieron más. Una sonrisa lenta se extendió por su rostro. Una expresión de claridad sublime y aterradora. «Por supuesto que es su mano», susurró, su voz resonando con la fuerza de un nuevo evangelio. «Por supuesto que lo es. Usted es el conducto elegido, el guardián del canon. El arquitecto habla a través de usted y ahora escribe sobre nosotros». Las palabras de Caleb se asentaron sobre la multitud. Una verdad nueva y terrible para aquellos con la fe para oírla. Unos pocos colonos cerca de él miraron de su rostro extático a la forma retorcida de Delane, y luego a mí, sus expresiones cambiando del miedo a una reverencia confusa y adoradora. Mi negación pública había sido interpretada como humildad, un profeta rechazando su propio manto. Mi horror era visto como un temor sagrado. En ese momento me convertí en prisionero de mi propio trabajo de toda la vida. Damon ignoró el debate teológico. Era un hombre de acción, y la acción requerida era contención. «Llévensela», ordenó a su equipo de seguridad. «Y a él también», añadió, señalando con la barbilla a Caleb. «Está incitando al pánico».
2 guardias agarraron a Caleb por los brazos. Él no se resistió. Simplemente sonrió, una expresión serena y beatífica en su rostro mientras lo llevaban de allí. «La palabra no puede ser puesta en cuarentena, jefe», dijo con calma. Mientras los hombres de Damon levantaban con cuidado el cuerpo rígido de Delaine sobre una paleta de transporte, una ola de terror puro finalmente se apoderó de la multitud reunida. Su líder espiritual estaba en estado de shock. Su sucesor ungido estaba bajo arresto, y uno de los suyos se había convertido en una escritura viviente y agonizante. Se dispersaron, la mayoría huyendo hacia la seguridad percibida de sus hábitats asignados. Un pequeño grupo de ellos, quizás una docena, corrió hacia la unidad de vivienda más cercana. Hábitat Sector 7 se apiñaron alrededor de su entrada sellada, sus manos presionadas contra el plastile, como buscando consuelo en su solidez. Vi a Laurian entre ellos, el hombre con el primer parche. Su rostro estaba pálido, sus ojos desorbitados por un terror que ningún placer de mi vida, enseñando a nuestra gente a hablar con su Dios. Ahora sabía que tendría que pasar el resto de ella enseñándoles a guardar silencio. Me quedé allí, una estatua de conocimiento inútil, mientras los colonos supervivientes retrocedían del montículo gris y sin costuras que había sido el Hábitat Sector 7. Un hombre tropezó y cayó, escabulléndose hacia atrás a 4 patas, su rostro una caricatura del terror. No miraba la tumba, me miraba a mí. Todos lo hacían. Yo era el que les había dicho que rezaran. La voz de Damon, una cuchilla de puro mando, cortó el silencio aturdidor. ¿Alguna firma de energía? ¿Cambio tectónico? ¿Variación de presión atmosférica? Hablaba con la unidad de comunicaciones en su cuello, de espaldas a los colonos que lloraban, sus ojos fijos en la tumba del Hábitat, como si intentara diseccionarla con la mirada. Uno de sus oficiales de seguridad, un hombre joven con un escáner en la mano, respondió con un temblor en la voz. Nada, jefe, todas las lecturas están planas. La composición del material es estable. Simplemente cambió. Esa palabra, cambió, se quedó flotando como humo en el aire. Una descripción totalmente inadecuada para el horror que teníamos delante. Para Damon, un problema sin un dato no era un problema. Era un insulto. Se volvió y toda la fuerza de su frustración cayó sobre mí. Esto es cosa tuya, escriba. Su voz era baja, controlada. Caminó hacia mí. Tu rebaño estaba histérico, farfullando escrituras y tonterías. Tú los alimentas con estos delirios. Y este es el resultado. Una falla del sistema. 12 colonos y una pieza vital de infraestructura, perdidos. Tenían miedo, Damon. Estaban rezando pidiendo ayuda. ¿Rezando? Se burló deteniéndose a unos pasos de mí. La palabra era un sabor repugnante en su boca. Mira a tu alrededor, Owen. Su estado mental es la variable. Su pánico colectivo es un detonante. No sé qué es este planeta, pero sé cómo funciona nuestra gente. Tu fe es un contagio cognitivo, y voy a poner fin al brote. Se volvió para enfrentarse a la pequeña y aterrorizada audiencia de supervivientes. Su voz se elevó, despojada de toda emoción, dejando solo la dura gramática de la autoridad. Efectivo inmediatamente, por la autoridad que me confieren los protocolos de emergencia del Goliath. El primer desembarco está en estado de ley marcial. Unas pocas personas jadearon. Nadie discutió. Todas las reuniones no autorizadas quedan prohibidas. Continuó, sus ojos barriendo a la multitud, clavando a cada persona en su sitio. Queda decretado un toque de queda estricto desde el anochecer hasta el amanecer. Todo el personal que exhiba transformaciones biológicas anómalas deberá reportarse a la bahía médica para cuarentena obligatoria. Esto no es una petición. Hizo una pausa, dejando que el peso de la amenaza se asentara. El incumplimiento será tratado como un acto de sedición contra la supervivencia de esta colonia.
Le había dado un nombre a mis escrituras vivientes: transformaciones biológicas anómalas. Había convertido nuestro horror compartido en un problema de seguridad, de ley y orden. Señaló a 2 de sus hombres hacia el hábitat sellado. Acordonen esta área. Pongan una guardia a las 24 horas, que nadie se acerque. Observé cómo sus oficiales desenrollaban cinta de advertencia de alta visibilidad, acordonando el lugar de una abominación divina como si fuera un derrame químico. Estaban intentando resolver una catástrofe espiritual con una porra y un rollo de plástico. Y la parte más terrible era que yo no tenía una solución mejor que ofrecer. Damon me veía como una amenaza, un proveedor del mismo veneno que nos estaba matando. Mi autoridad se había esfumado. Mis palabras eran ahora contrabando. Mi Dios era un asesino, y yo era su profeta involuntario, silenciado por el único hombre que todavía creía que el orden era posible en un mundo donde la creencia misma era el arma más peligrosa de todas. Fui despedido. Damon me dio la espalda, sus órdenes ya creando una nueva y rígida realidad para la colonia. Me retiré a mi scriptorium, el único espacio donde aún conservaba alguna apariencia de autoridad, e incluso esa era una ficción. Los días que siguieron fueron sofocantemente silenciosos. La ley marcial de Damon descendió como un sudario. La colonia, una vez unida por una fe compartida, ahora estaba atomizada por la sospecha. Vecinos que habían rezado juntos ahora se miraban desde sus puertas. La milicia de Damon, de rostro sombrío y armada, patrullaba los caminos del asentamiento con un ritmo metronómico. Su presencia era un recordatorio constante de que la mayor amenaza ahora éramos nosotros mismos. No estaba confinado, no oficialmente, pero sentía que las paredes de mi scriptorium se cerraban. Mi trabajo no tenía sentido. Los textos sagrados eran un catálogo de mentiras y comandos letales. Predicar a partir de ellos sería un acto de asesinato. Guardar silencio era una admisión de mi propio y profundo fracaso. Así que observé y escuché. Los rumores comenzaron como susurros pasados entre turnos de trabajo, hablados en voz baja con las manos ahuecadas. Gente que desaparecía, no de la manera espectacular y alteradora de la realidad de la tumba del hábitat, sino silenciosamente desde los bordes del asentamiento, especialmente cerca del anochecer. Un técnico que había ido a revisar un sensor del perímetro, una trabajadora de camino de vuelta de la unidad de reciclaje. Desaparecidos. Los informes oficiales de Damon los citaban como partidas no autorizadas, actos de deserción individual. Era un hombre que no podía tolerar un problema que su sistema no podía resolver, así que simplemente le cambiaba el nombre, pero yo sabía mejor. Su orden de mano de hierro estaba creando su propio tipo de caos. Al 5.º día de la ley marcial, lo vi con mis propios ojos. El sol se estaba poniendo, tiñendo la arcilla gris con sombras distorsionadas. Me quedé de pie en la pequeña ventanilla de mi scriptorium, mi pulgar e índice frotándose, un hábito nervioso que se había vuelto constante. La sirena del toque de queda sonaría en cualquier momento. La mayoría de los colonos ya estaban dentro, sus puertas selladas, pero un hombre, un joven ingeniero, se apresuraba por la pasarela lejana, su caja de herramientas balanceándose en su mano. Llegaba tarde. Una sombra se desprendió de la oscuridad más profunda detrás de la antena de comunicaciones principal. No era una de las creaciones de Dios. No tenían nada de su trágica anatomía escritural, ni alas carnosas ni rostros llorosos. Era una cosa de pura función. Se movía cerca del suelo, una forma cuadrúpeda hecha de lo que parecía hueso afilado y oscuridad solidificada. Sus movimientos no eran como los de un animal, llenos de músculo y tendón. Eran fluidos, un deslizamiento coordinado y silencioso, como un arma buscando su objetivo, un depredador de emboscada. El joven ingeniero no lo vio. La criatura no emitió ningún sonido. Fluyó desde detrás de la antena, su forma pegada al suelo, y paralelizó su camino. No se apresuró a atacar. Lo estaba pastoreando, su presencia silenciosa, guiándolo lejos de la plaza central abierta.
y hacia la brecha oscura y estrecha entre dos contenedores de almacenamiento. El hombre, sintiendo algo, se detuvo. Giró la cabeza, un movimiento repentino y espasmódico. La criatura se congeló al instante, fundiéndose con las sombras. El hombre miró fijamente a la oscuridad durante 10 segundos completos. Contuve la respiración. Lo vi sacudir la cabeza, un pequeño gesto de autorreproche, y continuar su camino, apresurando el paso. En el momento en que me dio la espalda, la criatura se movió de nuevo. Cerró la distancia en 2 zancadas silenciosas y fluidas, y cayó sobre él. No hubo rugido, ni chillido de ira divina. Solo hubo un sonido húmedo y ahogado, cortado abruptamente. La criatura arrastró el cuerpo del hombre de vuelta a la sombra profunda entre los contenedores y desapareció. Todo el evento duró menos de 15 segundos. Fue brutalmente eficiente. Era táctico. Una sombría comprensión se apoderó de mis entrañas. Esto no nació de la fe o la escritura. Esto nació de un manual de seguridad. Era la manifestación física del miedo profesional más profundo de Damon. Amenazas invisibles, depredadores silenciosos acabando con los débiles y los desprevenidos. Su paranoia disciplinada e inquebrantable era una forma de creencia tan poderosa como cualquier religión, y el planeta también lo estaba escuchando a él. Estábamos atrapados entre 2 dioses en guerra, uno nacido de mi fe fracturada y otro nacido de su orden absoluta. Mis libros sagrados eran inútiles. No contenían ningún verso para una cosa como esta, ninguna oración para alejar a un enemigo que era un protocolo de seguridad viviente. Mi teología era un mapa del mundo equivocado. Necesitaba un tipo de conocimiento diferente, no del divino, sino del profano. No de las escrituras, sino de la historia. Necesitaba datos, hechos, registros. Necesitaba al único hombre en la colonia que valoraba una entrada de registro verificable sobre la profecía más sagrada. Tenía que hablar con Wilfred, el historiador de la nave. Buscar a Wilfred se sintió como un acto de herejía. Era una admisión de que mis propios textos sagrados, la palabra completa y perfecta del arquitecto, eran insuficientes. Al día siguiente, salí de mi scriptorium y caminé por el asentamiento sometido. El camino hacia el sector de funciones estaba casi vacío. Mis pasos, un sonido solitario en la pasarela de metal. Wilfred, el historiador de la nave, era el último de su línea, así como yo era el último de la mía. Su familia, los guardianes del registro, tenían un deber que consideraban tan sagrado como el mío: mantener el registro oficial del Goliat. Siempre había visto su trabajo como una colección de trivialidades sin alma, el seco qué de nuestra historia que palidecía en comparación con el profundo porqué de mis escrituras. Ahora el porqué se había convertido en una cosa monstruosa e incognoscible, y el qué era mi única esperanza. Había reclamado un pequeño módulo de servicio cerca del bloque del motor de la nave de descenso. Un espacio reducido, lleno del murmullo ambiental de la tecnología en funcionamiento. Aquí no había pergaminos, ni vitela, ni tinta, solo bastidores de unidades de datos y el resplandor de una única y gran tableta de datos sobre una mesa de trabajo. Wilfred estaba sentado frente a la tableta, de espaldas a mí. Era viejo, quizás el más viejo de nosotros en Pisar y Margo, y su cuerpo era una crónica de una vida vivida en baja gravedad. Era alto y delgado, su columna una curva frágil. Se volvió cuando entré, su movimiento lento, apoyándose pesadamente en un simple bastón de madera. «Owen», dijo. Su voz era suave, seca como papel viejo. No había sorpresa en ella, solo un tranquilo reconocimiento. Sus ojos, detrás de unas gafas correctivas gruesas, eran agudos y pacientes. «Wilfred», respondí, y mi propia voz sonó demasiado formal, demasiado alta en el pequeño espacio. Sentí la necesidad de justificar mi presencia. «Tengo una consulta»,
una anomalía textual de un tipo diferente. Él hizo un gesto con una mano temblorosa hacia un simple taburete. Yo me ocupo de hechos, no de textos. Pero tengo tiempo. Me senté. El taburete era demasiado bajo, obligándome a mirarlo hacia arriba, una postura de súplica que irritaba mi orgullo. Hay una ubicación cerca del borde sur del asentamiento, junto a los procesadores atmosféricos. Los colonos asignados allí reportan un fenómeno auditivo, un sonido repetitivo, una mujer llorando. La expresión de Wilfred no cambió, pero un destello de interés académico iluminó sus ojos. El registro de Damon lo llama alucinación auditiva masiva provocada por el estrés. ¿Y qué le dicen tus acólitos?, pregunté, dejando traslucir un atisbo de mi antigua rivalidad. Un alma perdida. Mi trabajo no tiene acólitos, dijo él secamente. Y yo no me ocupo de almas. Se volvió hacia su tableta de datos. Aberración acústica, murmuró para sí, sus ojos escaneando las líneas de datos que pasaban. Ubicación designada, 7 Gamma, corresponde a la habitación del Goliath. Sector Epsilon, cubierta 12, sector 9. Hizo una pausa, sus dedos inmóviles. Interesante. ¿Qué es? Me incliné hacia adelante, mi orgullo anterior olvidado, reemplazado por una necesidad cruda y hambrienta de una respuesta. Cualquier respuesta que no fuera una oración. Hace 162 años, declaró Wilfred, Epsilon 12 fue el epicentro de un brote contenido. Prosopagnosia inducida por virus, la plaga de la ceguera facial. Golpeó la pantalla, abriendo un archivo de resumen. Durante 2 años, casi un tercio de la población de ese sector perdió la capacidad de reconocer rostros humanos. Sus propias familias, sus propios reflejos, se convirtieron en extraños. La confianza social colapsó por completo. Hubo disturbios. Una nueva congoja se apoderó de mí. La mujer que llora, un único archivo de caso cruzado de los registros médicos de esa época. Continuó, sus dedos golpeando con sequedad y precisión. Una mujer joven llamada Odette, una nueva madre, fue la primera en presentar síntomas. Se detuvo y leyó una línea del informe clínico, su voz completamente desprovista de emoción. La paciente presenta paranoia extrema. Se niega a sostener a su hijo, refiriéndose a él solo como el vacío. Pasa sus horas de vigilia intentando tallar rasgos faciales en sus raciones de nutrientes con un estilete afilado mientras llora incontrolablemente. Miró hacia arriba desde la pantalla. Fue confinada en aislamiento médico 4 por su propia seguridad. Murió allí un mes después. Desnutrición. Wilfred golpeó la pantalla de nuevo. Apareció un esquema antiguo del brazo de habitación del Goliath, una compleja red de corredores y habitaciones. Luego superpuso un mapa transparente del primer desembarco. La pequeña esquina del asentamiento donde se oía el llanto, designada 7 Gamma, caía directamente sobre la habitación etiquetada como aislamiento médico 4 en el esquema de la nave. La alineación era perfecta. Miré al anciano, a este curador silencioso de enfermedades y dolores enterrados. Acababa de proporcionar el primer contexto lógico y verificable para uno de los horrores del planeta. No era un fantasma. Era un síntoma, una fiebre, registrada y olvidada, que ahora volvía a estallar. Wilfred me miró, sus ojos sin triunfo. Solo el peso callado y sombrío de un hombre que se ocupaba de verdades desagradables. El planeta no solo está manifestando lo que hay en nuestras cabezas ahora, Owen, dijo suavemente. Está leyendo los registros de la nave, está exhumando a nuestros muertos. El hecho de ello se asentó entre nosotros en esa pequeña habitación. No era un consuelo saber que la causa de una enfermedad no es lo mismo que tener su cura. Mi Dios no era un ser consciente, sino un arqueólogo psíquico
reanimando ciegamente cada trauma y pecado enterrado en los bancos de memoria de 500 años del Goliath. Mis textos sagrados no eran una guía, eran una lista de detonadores. Mi alianza con Wilfred se convirtió en el nuevo centro secreto de mi vida. Durante el día mantenía mi fachada de escriba silencioso, pero por la noche, bajo la cobertura del toque de queda de Damon, me escapaba hacia el módulo del historiador. Me convertí en sus ojos y oídos. Describía los nuevos horrores que se filtraban en nuestra realidad. Un colono cuyas cuerdas vocales fueron reemplazadas por una masa densa y leñosa, después de que rezó para que sus palabras tuvieran más peso. Una sección del Bai de hidroponía, donde las plantas se habían fusionado en una sola entidad, después de una oración, por una cosecha unificada. Cada vez describía la manifestación en el lenguaje observacional preciso de un erudito, y cada vez Wilfred asentía. Sus frágiles manos se movían sobre su tableta de datos, y encontraba el trauma correspondiente en el registro de la nave. El hombre con la voz leñosa. Su antepasado era un mentiroso notorio, silenciado durante un intento de motín. La cosecha unificada creció en el lugar donde una facción de ingenieros había intentado fusionar sus conciencias con el marco principal de la nave. Un motín fallido que llamaron el motín de la lógica. Nuestro pasado no era una lección, era nuestra maldición, repitiéndose con grotesca fidelidad. La tensión en el asentamiento se estiró, lista para romperse. Damon había encarcelado a Caleb en la bahía médica bajo cuarentena, tratando su ferviente creencia como una patología. Pero encerrarlo solo amplificó su leyenda. Para el creciente número de colonos aterrorizados por el orden brutal de Damon y mi propio silencio, Caleb se convirtió en un mártir. Comenzaron a reunirse cerca de la bahía médica, una vigilia silenciosa y desafiante que las patrullas de Damon no podían dispersar por completo. Al 10º día de su confinamiento, los susurros se convirtieron en gritos. Algo estaba sucediendo. Me abrí paso hasta allí, mi paso de escriba sintiéndose tontamente inadecuado en un mundo que se desmoronaba. Encontré un enfrentamiento. Una doble línea de la milicia de Damon se mantenía con porras de aturdimiento listas, formando una barrera ante la entrada de la bahía médica. Frente a ellos había una multitud de 50 o más colonos. Eran el rebaño de Caleb. No miraban a los guardias. Miraban fijamente el gran panel transparente de la cámara de cuarentena del interior. Me abrí paso hasta el frente. Damon estaba allí, su postura un bloque de violencia contenida. Me lanzó una mirada de puro desprecio. «Viniste a ver el síntoma final de tu enfermedad, escriba». Lo ignoré y miré dentro de la cámara. Caleb estaba de pie en el centro de la habitación blanca. La escritura semática lo había reclamado casi por completo. Era una estatua viviente. Su cuerpo un rígido guión de mis palabras sagradas, pero no estaba en una postura de agonía como lo había estado Delaney. Sus brazos estaban levantados, su cabeza inclinada hacia atrás, y en su rostro había una expresión de alegría beatífica e inquebrantable. No estaba siendo consumido por una plaga. Estaba recibiendo un sacramento. Mientras observábamos, comenzó la transformación final. Los parches restantes de su piel humana en su rostro y manos se endurecieron. El pigmento oscureciéndose hasta el negro tinta del guión. El cambio era metódico, un lento arrastre de letras que echaban raíces en su carne. El hueso debajo de su arco supraciliar se afiló, calcificándose en la serifa decorativa de una nueva palabra final que tomaba forma en su frente. Sus seguidores comenzaron a cantar. La palabra se hizo carne, su vasija está purificada. La mano de Damon se apretó alrededor de la empuñadura de su pistola. «Siléncienlos», ordenó a sus hombres. Pero dentro de la cámara, Caleb se movió. Fue su última acción voluntaria. Juntó sus manos en un gesto de oración, el sonido raspante de su piel endurecida contra sí misma.
audible incluso a través del grueso panel. Miró a sus seguidores, me miró a mí. Sus ojos por un momento seguían siendo los suyos, ardiendo con esa luz febril y victoriosa. Pronunció una sola palabra, una bendición silenciosa para su horrorizado creador. Gloria. Entonces la luz de sus ojos se apagó. Lo último de su carne se convirtió en escritura, su mandíbula se trabó, su cuerpo se quedó perfectamente quieto. El proceso estaba completo. Caleb se había ido, y en su lugar se alzaba una estatua perfecta e inmóvil de texto petrificado, un monumento al poder aterrador de la fe sin duda. El silencio que siguió fue roto por un solo sollozo de adoración de la multitud, un sonido no de dolor, sino de una profunda y terrible adoración. Tenían a su mártir, tenían su icono, y a mí me quedaba a contemplar la cosa hermosa y horripilante que mi trabajo de toda la vida había creado. El único sollozo de adoración rompió el hechizo. Fue un catalizador. La multitud de seguidores de Caleb avanzó, no con violencia, sino con un propósito desesperado y unificado. Presionaron contra la línea de la milicia, sus manos extendidas hacia la bahía médica, hacia su nuevo dios silencioso. Los hombres de Daemon se afirmaron, sosteniendo las porras de aturdimiento defensivamente. El frágil orden de la ley marcial se resquebrajaba justo por la mitad. La expresión de Daemon estaba tallada en hielo y rabia. Veía su sistema meticulosamente construido fallando ante sus ojos, socavado por un símbolo religioso que no podía categorizar, interrogar o controlar, así que eligió la única herramienta que permitía su visión del mundo: la erradicación. Se volvió hacia dos de sus guardias, su voz cortando el murmullo creciente de la multitud. Consigan un cortador de plasma de recuperación. Trataremos esto como un riesgo estructural. Quiero que sea seccionado y removido para su análisis. La orden era tan fríamente pragmática, tan completamente ajena al evento sagrado que acababa de ocurrir, que dejó a la multitud boquiabierta por un momento. Iban a desmembrar un milagro. Un hombre dio un paso adelante desde el rebaño de creyentes. Era Laurian, el técnico de hidroponía, el primer hombre que vino a mí con el parche del heraldo. El parche en su propio brazo se había extendido, ahora un verso arrastrándose que se enroscaba alrededor de su muñeca como una manilla. Ya no era un simple granjero. Su proximidad al horror lo había forjado en algo nuevo. Se colocó directamente frente a Daemon, su cuerpo un escudo tembloroso pero desafiante. «No lo tocará», dijo Laurian, su voz temblorosa pero firme. «Él es la palabra. Él es nuestra esperanza. Su esperanza es una anomalía biopeligrosa, y usted está obstruyendo una directiva de seguridad», replicó Daemon, su mano descansando en la empuñadura de su pistola. «Eso es sedición. Apártense». Laurian no se movió. Se mantuvo firme, y detrás de él, el resto de los seguidores de Caleb formaron un muro sólido de cuerpos, enlazando brazos, sus rostros fijos con la certeza inflexible de la verdadera creencia. El enfrentamiento era absoluto, la fuerza bruta y el orden de Daemon contra una fe que acogía el martirio. Cuando el anochecer se profundizó hasta convertirse en noche verdadera, las luces externas del asentamiento se encendieron. Daemon, al ver su autoridad desafiada abiertamente, cometió su error fatal final. «Despejen el camino», ordenó a sus hombres. «Usen la fuerza necesaria». La milicia avanzó. Los empujones comenzaron. Las líneas disciplinadas del asentamiento se descompusieron en una masa caótica y forcejeante de cuerpos. En la confusión, un golpe de aturdimiento desviado alcanzó un conducto de energía en la pared. Las luces principales de la plaza parpadearon, murieron y sumieron la escena en una penumbra desorientadora, iluminada solo por las luces estroboscópicas de emergencia y el resplandor de la cámara de cuarentena, donde la estatua de Caleb se mantenía en silencioso juicio. El caos fue una campana de cena. Lo vi antes que nadie.
Mis ojos, acostumbrados a la penumbra de los archivos, distinguieron el movimiento al borde de la luz intermitente. Una sombra desprendiéndose de la oscuridad más profunda junto a las unidades de almacenamiento. Luego otra. Los acechadores. Fluyeron hacia el caos que Damon había creado. Sus miembros blancos como huesos y cuerpos oscuros, casi invisibles en la oscuridad intermitente. Damon estaba tan concentrado en el enemigo frente a él, los fanáticos, los símbolos de fe, que despreciaba que nunca vio a los enemigos a sus espaldas, los nacidos de su propia alma. Vi un fogonazo de movimiento cerca de él, demasiado rápido para registrarlo adecuadamente. Uno de sus guardias cayó sin un sonido. Luego otro. La multitud, presa del pánico por la oscuridad y la violencia, comenzó a gritar y a dispersarse. Damon quedó aislado en un pequeño bolsillo de espacio con su pistola desenfundada, girando de un lado a otro, tratando de rastrear una amenaza que no podía ver correctamente. Retrocedió lejos de la multitud, retirándose hacia las sombras más profundas cerca de los masivos soportes de la nave de descenso. Fue el movimiento equivocado. Estaba acorralado. Vi a dos de los acechadores converger en su posición desde lados opuestos. No se apresuraron. Sus movimientos eran una exhibición aterradora de coordinación táctica. No vi el golpe final. Solo vi el cuerpo de Damon levantado del suelo por una fracción de segundo, una forma oscura contra la luz intermitente, antes de ser arrastrado hacia la oscuridad absoluta. Hubo un breve sonido agudo de algo duro que se quebraba, y luego un profundo silencio desde ese lugar. El último pilar del orden en el primer desembarco se había desmoronado. Damon, el hombre que creía que la humanidad era la mayor amenaza para sí misma, había demostrado tener razón de la manera más íntima y horripilante posible. Había sido consumido no por un Dios en el que se negaba a creer, sino por la encarnación perfecta y letal de sus propias convicciones inquebrantables. La plaza se convirtió en un vórtice turbulento de pánico. Su milicia restante, sin líder y rodeada por una amenaza que no podían ver, rompió filas. Algunos dispararon sus porras de aturdimiento al azar en la oscuridad. Sus brillantes rayos de energía iluminaron vislumbres fugaces de los acechadores, tejiéndose entre la multitud que huía. Los seguidores de Caleb, su momento de victoria convertido en terror, se dispersaron con todos los demás. Yo no corrí. Mi cuerpo, moldeado por una vida de quietud, no estaba hecho para eso. Me apreté contra la entrada en sombra de un depósito de suministros, haciéndome pequeño mientras la marea de gente gritando fluía más allá de mí. Mi mente, una fortaleza construida de lógica y palabras, luchaba por procesar la avalancha de información. El orden perfecto y disciplinado de Damon no había fallado. Se había convertido en un depredador y lo había devorado. La fe pura y extática de Caleb no había fallado. Se había convertido en un ídolo de piedra. Mis dos rivales se habían ido, consumidos por los mismos sistemas que defendían. Yo estaba solo, a la deriva, entre dos verdades absolutas fallidas. Cuando cesaron los últimos gritos, me separé de la puerta. Tenía que alejarme de este espacio abierto, este escenario para nuestra ruina colectiva. Me metí por un corredor de servicio y me encontré en la entrada del bay de hidroponía principal, un lugar de vida. Se sentía como el único santuario que quedaba. Deslicé la puerta y entré. El aire era cálido y húmedo, cargado con el olor a tierra mojada y cosas creciendo. Pero algo andaba mal. Las hileras de camas de nutrientes, usualmente de un verde vibrante y agresivo, parecían cansadas. Las anchas hojas de los análogos de col rizada ricos en proteínas estaban teñidas de marrón, sus bordes enrollándose hacia adentro. Caminé más profundamente en el bay, mi mano rozando una hilera de judías de enredadera mustias. Se sentían frías y quebradizas. En el extremo más alejado del bay, en la cama reservada para cultivar las complejas cepas de algas, estaba creciendo algo que no pertenecía allí. No era una cosa de carne y hueso como los ángeles, ni de sombra como los acechadores.
Era un organismo de una belleza exquisita. Tomaba la forma de un prisma geométrico, una estructura que giraba lentamente de ángulos perfectos y superficies transparentes e impecables. La luz de las lámparas hidropónicas se refractaba a través de él, proyectando un baile hipnótico de arcoíris en la pared del fondo. Era elegante, era ordenado, era lógico. Las palabras del manuscrito corrompido, el pasaje que había reescrito en secreto hace 15 años, florecieron en mi memoria, una coincidencia perfecta con la cosa que tenía ante mí. Creyendo que el texto original era un error de escriba, una descripción fragmentada e ilógica de los orígenes de la vida, lo había restaurado. Lo había reescrito para describir la vida no como una lucha desordenada y caótica, sino como una criatura de pura razón matemática, un ser que absorbía patrones menores y defectuosos para perfeccionar su propia lógica divina. Un acto de suprema arrogancia disfrazado de servicio fiel. Mientras observaba, una sola y delicada rama de cristal se extendió desde la forma prismática giratoria. Tocó la hoja de una planta cercana. No hubo violencia ni lucha. La hoja simplemente se desenrolló. Su estructura celular se deshizo. Su clorofila y proteínas se redujeron a una neblina de datos biológicos en bruto, que fluyeron por la rama y fueron absorbidos por el prisma, haciéndolo infinitesimalmente más grande, su geometría infinitesimalmente más compleja. No estaba comiendo, estaba corrigiendo un defecto en la creación, estaba consumiendo toda otra vida con eficiencia lógica. Mi secreto más profundo estaba aquí, dotado de vida. Mi silencioso orgullo intelectual se había hecho manifiesto. Yo era el padre de esta plaga perfecta y hermosa. La necesidad de contárselo a alguien, de confesar, de encontrar una respuesta que no estuviera en mi propia alma, envenenada, era abrumadora. Mi fe era una ruina. El orden de Daemon era un fantasma. Solo quedaba una persona que pudiera entender. No era un hombre de Dios, sino un hombre de causalidad, un hombre de datos. Me di la vuelta y huí del bay de hidroponía, mi mente gritando un solo nombre. Wilfred. Tenía que encontrar a Wilfred, tenía que mostrarle mi pecado. Corrí por los corredores oscuros y desiertos de la colonia moribunda. Mi paso de escriba, olvidado. Mi único pensamiento, llegar al viejo historiador antes de que mi creación pudiera corregirnos a todos. Llegué al grupo de módulos cerca del bloque del motor. La puerta de la pequeña habitación de Wilfred estaba entreabierta. Una raya oscura en la pared gris, una premonición, fría y clara, se solidificó en mi mente. Empujé la puerta del todo. El módulo estaba sumido en una profunda penumbra. La única luz provenía de la única y gran tableta de datos que yacía en el suelo. Proyectaba un resplandor azul blanquecino pálido sobre el hombre a su lado. Wilfred. Estaba de lado, su alto y quebradizo cuerpo encogido sobre sí mismo. Su bastón yacía a unos pies de distancia. Sus ojos estaban abiertos, mirando a la nada. Di un paso tambaleante hacia adelante, luego otro, mi mente negándose a ensamblar las piezas. Wilfred. No hubo respuesta. Me arrodillé a su lado, mis rodillas protestando contra el duro suelo. Extendí la mano para tocar su hombro. Era un gesto de profunda insuficiencia. Busqué una herida, alguna señal del horripilante arte barroco que el planeta solía infligir. No había nada de la trágica artesanía de Dios aquí. Solo una única mancha oscura en el frente de su camisa gris, alta en el pecho. Suavemente aparté la tela a un lado. Una pequeña y precisa herida de punción, no más ancha que mi pulgar. Estaba limpia, casi quirúrgica. Había muy poca sangre. No era obra de un dios. Era obra de un asesino, una criatura de eficiencia brutal y silenciosa. Uno de los fantasmas persistentes de Daemon había terminado su patrulla. Una ola de vértigo me invadió.
Había venido a confesarle mi pecado, a descargar mi alma de la hermosa plaga que había desatado. Pero él había sido asesinado mientras descubría alguna otra verdad más profunda. Mi propia culpa. Se sentía pequeña, egoísta, frente a su callada y final diligencia. Había muerto al servicio de los hechos. Mis ojos se posaron en la tableta de datos. Había caído de su mano, pero la pantalla seguía activa. Su luz pálida era lo único que mantenía a raya la oscuridad. La recogí. Un solo archivo estaba abierto. El texto era blanco intenso sobre un fondo negro. No era una entrada de registro ni un informe médico. Era un nombre de archivo, una ruta de directorio que conducía directamente al corazón de un misterio que ni siquiera sabía que existía. Archivo prohibido. Registros de mando del Goliat, año 1, División de Psicología. Y debajo, el nombre del archivo mismo. Protocolo Arquitecto. Las palabras no significaban nada para mí, y sin embargo se sentían como un juicio. No sé cuánto tiempo permanecí arrodillado allí. Finalmente, extendí la mano y cerré los ojos abiertos de Wilfred. Era un gesto de una fe que ya no podía reclamar, un ritual para un alma de la que no estaba seguro de que hubiera existido alguna vez. Tomé la tableta, mi deber para con él, para con los hechos por los que había muerto. Era mi único ancla restante. Salí del módulo y me dirigí de vuelta a mi scriptorium. Estaba tal como lo había dejado, una celda de orden fingido en un mundo de locura en espiral. Cerré la puerta con llave. El sonido del pestillo deslizándose no ofreció consuelo. Me senté en mi mesa de trabajo, el lugar donde había copiado los textos sagrados, donde le había enseñado a Caleb el fino arte del trazo caligráfico. Coloqué la tableta de datos ante mí. Sufría luz azul blanquecina iluminando los frascos de tinta y las plumas. Reliquias de una religión muerta. Toqué la pantalla y el archivo se abrió. No era un libro de escrituras. Era una serie de entradas fechadas. Un registro mantenido en el lenguaje seco y pragmático del personal de mando original de la nave. Los autores no eran profetas. Eran sociólogos y psicólogos de una época que solo conocía a través del mito. La primera entrada era del Dr. August Carna, jefe de sociología, misión Goliat, año 1. Entrada de registro 1.1. Tema: cohesión social a largo plazo. El obstáculo principal para la misión de 500 años no es la ingeniería o la biología, sino el hastío y la desesperación existencial. El confinamiento a escala generacional inevitablemente conducirá a motines, faccionalismo y colapso social. Una simple cadena de mando es insuficiente. Se requiere un sistema de control más robusto y autoperpetuante. Mi mirada de escriba se endureció. Desplacé hacia abajo. Entrada de registro 1.4. Comandante Jian Li. La propuesta del Dr. Carna, designada protocolo arquitecto, es radical, pero lógicamente sólida. No podemos mantener el orden mediante la fuerza durante 20 generaciones. Necesitamos instalar un sistema de creencias que convierta la obediencia en un imperativo moral. Una narrativa unificadora es nuestro único camino viable para la supervivencia a largo plazo. Entrada de registro 2.7. Dr. August Carna. El diseño de la escritura central está procediendo. Estamos tomando prestado de una variedad de mitologías pre-éxodo, mitos de la creación, arcos de redención, promesas de un paraíso, y adaptándolos a un contexto de nave. El dogma central será el concepto de la gran redacción, enmarcando el viaje en sí como un proceso de purificación divina. Esto dará significado a las dificultades. La página final proporciona la esperanza necesaria. Todas las parábolas serán elaboradas para reforzar la estructura de castas existente y promover la obediencia absoluta a las autoridades establecidas, primero el personal de mando y luego sus sucesores designados. Vi una imagen mental de mi padre, su rostro amable iluminado por una lámpara de lectura,
enseñándome las letras sagradas. Me había señalado un verso, uno que acababa de leer en la pantalla, y me dijo que era el mandato más sagrado del arquitecto. El recuerdo se agrió, se cuajó en algo feo. Desplacé más rápido, un hambre frenética arrastrándome hacia abajo a través de los años de registros. Los vi debatiendo el nombre, el ingeniero, el guía. Luego, finalmente, se decidieron por uno. Entrada de registro 3.2. Comandante Jen Lee. El arquitecto ha sido seleccionado como la designación para la entidad suprema. Implica diseño, propósito y un plan maestro. Es un título de autoridad irreprochable. Los primeros pergaminos copiados a mano del canon han sido producidos e introducidos a la primera generación, nacida en la nave. Mi Dios no tenía un nombre, tenía un título, elegido por un comité. Toda mi vida, todo el legado de mi familia fue revelado por lo que era. No éramos guardianes de una verdad divina, éramos cuidadores de un mecanismo de control social, los carceleros más devotos e inadvertidos de la historia humana. La mancha de tinta en mi mano no era una marca de piedad, era la grasa de una máquina de 500 años. La tableta se me cayó de las manos, golpeando contra la mesa de trabajo. La habitación pareció inclinarse. Las palabras a las que había dedicado mi vida a preservar, la fe por la que Caleb había muerto, el poder divino que incluso ahora daba vida monstruosa a nuestros miedos. Todo había nacido de una mentira calculada, de siglos de antigüedad. El Dios roto no solo estaba roto, nunca había estado completo. Era el fantasma de una ficción muerta, un espectro conjurado por ingenieros muertos hace mucho tiempo para mantener a su carga humana dócil. Un solo pensamiento, puro y aniquilador, se elevó desde las ruinas de mi alma. Yo no era un escriba, no era un hereje, ni siquiera era un tonto. Era el producto más perfecto del protocolo arquitecto, su mayor éxito y su víctima viviente final. El espacio frente a mí, el aire vacío sobre mi mesa de trabajo, comenzó a brillar como el calor que se eleva de una cubierta de metal bajo el sol. El brillo se condensó, sus bordes afilándose no en un ser de carne o sombra, sino en una visión, un tableu caótico y giratorio proyectado directamente en el ojo de mi mente. No eran los versos elegantes y ordenados que había pasado mi vida transcribiendo. Era algo más, un torrente de imágenes fragmentadas, de escritura rota y sin sentido, de letras que se retorcían como gusanos. Era el texto original. El pasaje fragmentado e ilógico que había encontrado en ese manuscrito en descomposición hacía todos esos años, el que había corregido. El Dios, al notar que su fuente principal de datos ordenados y puros acababa de desaparecer, estaba haciendo un último y desesperado intento por comunicarse. Me estaba mostrando el comando contradictorio en su propio código fuente. Una visión de un universo verdaderamente aleatorio, sin sentido, de la vida no como un gran diseño, sino como un accidente insensato y caótico. Era la verdad central de la herejía paternista de mi bisabuelo, traída a la vida. Era una súplica, una pregunta de un ser de pura fe, rogando por una edición, por una corrección, del hombre que ya no creía en el autor. Me estaba mostrando su ruptura, suplicándome que lo hiciera completo. Y todo lo que podía sentir era una profunda e insondable lástima por el monstruo que mis ancestros habían creado. La visión se desvaneció, dejando un persistente olor a ozono y el profundo y cansado dolor de huesos de una pérdida última. Mi miedo se había ido, quemado por la verdad. Mi fe se había ido. Todo lo que quedaba era una quieta y vacía claridad. Me puse de pie, desbloqueé la puerta y salí de nuevo a la colonia en ruinas. El sol estaba saliendo, arrojando su pálida luz sobre un mundo rehecho por mentiras. Un puñado de supervivientes, no más de 20, estaban apiñados juntos en la plaza central. Los guiaba Laurian, el técnico de hidroponía, su brazo, ahora un pilar sólido e inflexible de escritura. Estaba predicando, usando las mismas palabras y cadencias que había aprendido de mí,
y su rebaño lo escuchaba, sus rostros vueltos hacia la bahía médica, hacia la hermosa y silenciosa estatua de Caleb. Estaban rezando, rezando al Dios monstruoso que yo sabía que era una ficción, rezando por la salvación de los horrores que él creaba. Su fe, cruda y desesperada, era lo único que lo mantenía vivo, lo único que impedía que el mundo se disolviera de vuelta en la arcilla primordial. Laurian me vio, dejó de hablar. Los supervivientes se volvieron para mirarme. Vieron al guardián del canon, al maestro escriba, al hombre cuya mano era el conducto de lo divino. Vieron al profeta regresando de su comunión. Miré sus rostros desesperados y levantados. Sostuve la verdad en mi mente. Un veneno que mataría su última esperanza. Una revelación que sería la ejecución final y misericordiosa de toda nuestra civilización. Podía decírselos. Podía caminar hacia adelante, alzar la tableta de datos y leerles los registros del doctor August Carna. Podía destrozar su fe, matar de hambre al monstruo y quizás concedernos a todos la paz del olvido. Pero miré sus ojos y vi el terror que seguiría, la locura balbuceante de un final sin sentido, y no pude hacerlo. Mi papel no había terminado. El protocolo arquitecto tenía una función final para mí. Yo no era su sacerdote, era su guardián final, el silencioso e incrédulo custodio de una mentira viviente. Asentí con la cabeza, lenta y solemnemente, un gesto que ellos podían interpretar como una bendición, una afirmación, una promesa. Luego me di la vuelta y me alejé, dándole la espalda a sus oraciones, mi sombra proyectándose larga detrás de mí, en el suelo gris y quebrado. Yo era Owen, el último hombre cuerdo en un mundo que funcionaba a base de creencias, y ahora y para siempre era un cómplice silencioso del reinado del monstruo que habíamos creado. Ha pasado un año. Todavía vivo en mi scriptorium, pero ya no es un lugar de autoridad. Es un museo. Yo soy su único curador y su única exhibición. La gente del asentamiento, ya no lo llaman primer desembarcoa, veces deja ofrendas en mi puerta. Una pieza de fruta del bay de hidroponía, una taza de agua purificada. Lo hacen por un confuso sentido de la tradición. Soy el viejo escriba, una reliquia viviente de la era de la falsa profecía, un fósil de una fe que ahora han superado. Mi nombre es Owen y soy el fantasma en la máquina que llamamos supervivencia. Ellos llaman a este lugar el desembarco de la palabra. Ahora el asentamiento ya no es una colección de hábitats grises dispuestos en el patrón lógico del Goliat. Es un sitio sagrado. La tumba del hábitat sector 7, donde se concedió la primera oración respondida, es ahora un santuario. Los peregrinos tocan su superficie y susurran peticiones de permanencia. La plaza destrozada donde murió Daemon ha sido consagrada a los guardianes silenciosos, y los fieles dejan pequeñas ofrendas de hueso y metal para apaciguar a las cosas invisibles que aún cazan en las sombras profundas. En el corazón del asentamiento, frente a la bahía médica, se alza la estatua petrificada y perfecta de Caleb. Él es su altar, su santo, su prueba de que la carne puede hacerse eterna. Laurian es su sumo sacerdote. La escritura somática se ha apoderado de todo su brazo izquierdo, un pilar rígido e inflexible de texto sagrado que ahora usa como cetro. Él ha aprendido lo que yo no pude, a leer el Nuevo Mundo no como un texto para ser entendido, sino como un Dios para ser aplacado. Observo sus sermones desde la oscura ventanilla de mi módulo. Predica un nuevo evangelio, uno de brutal y literal honestidad. Les enseña a rezar ahora con la precisión de un ingeniero. Sus oraciones ya no son peticiones de conceptos abstractos como seguridad o esperanza. Son comandos específicos, que esta cosecha proporcione sustento durante 7 días, que el purificador de agua funcione sin fallos hasta el próximo amanecer. Están aprendiendo el lenguaje de la máquina, y a veces la máquina concede sus peticiones sin perversión irónica. Ellos ven esto como una señal de su creciente favor.
Yo lo veo como un depredador aprendiendo a cultivar su ganado. Mi propio pecado secreto también ha encontrado un lugar en su nueva fe. La plaga que desaté en el valle de hidroponía no consumió el mundo. Después de destruir esa primera cámara, su crecimiento se ralentizó y se convirtió en una característica estable, hermosa y terrible de su paisaje. Lo llaman la lógica del arquitecto. Han construido un santuario con paredes de cristal a su alrededor, y los veo llevarle ofrendas, una planta enferma, una herramienta rota, un animal mortinato. Le ofrecen cosas imperfectas y observan con asombro absorto cómo el prisma de cristal absorbe la imperfección, corrigiéndola hasta la nada. Los veo adorar mi mayor error. Yo, el hombre que una vez se enorgulleció de su pureza intelectual, soy ahora el padre secreto y sin nombre de un dios. Allí mi historia personal ha terminado. Mi fe es una cámara hueca en mi pecho. Mi intelecto es una maldición, porque me obliga a ver la verdad cruda de las cosas. La tableta de datos, el informe final de Wilfred, nunca se aparta de mi lado. Es un recordatorio constante de la mentira original que engendró todas las demás. El Dios que hicimos a partir de esa mentira todavía reina, alimentado por el terror y las desesperadas y específicas oraciones de su rebaño. El horror cósmico nunca fue el punto. Lo éramos nosotros. El verdadero horror es este. Nuestro nuevo mundo funciona. Ha encontrado un nuevo y terrible equilibrio, y el precio de ese equilibrio es mi silencio. Soy el último guardián de la única verdad que podría desentrañarlo todo, y mi condenación es saber que la llevaré sin pronunciar a mi tumba.